En el mundo del atletismo, hay momentos que aparecen de repente y cambian la conversación de todo un deporte. Un instante que se vuelve viral, que rompe internet y que hace que millones de personas comiencen a hablar de un atleta que hasta ese momento era prácticamente desconocido. Para muchos aficionados al sprint, uno de esos momentos ocurrió en 2019, cuando un joven corredor de secundaria en Texas cruzó la línea de meta en los 100 metros con un tiempo que parecía imposible para alguien de su edad. Ese atleta era Matthew Balling. Con apenas 18 años, Balling corrió los 100 metros en 9,98 segundos durante una competencia regional de secundaria. Aunque el tiempo tenía viento a favor y no pudo ser reconocido oficialmente como récord válido, eso no impidió que el vídeo de su carrera explotara en redes sociales. En cuestión de horas, millones de personas estaban viendo cómo aquel joven corredor atravesaba la pista a una velocidad increíble. Internet rápidamente le dio un apodo, White Lightning. El sobrenombre se volvió viral casi al instante. No solo por su velocidad, sino por la forma en que dominaba la carrera. Su zancada parecía fluida, su aceleración poderosa y, cuando se acercaba a la meta, parecía dejar atrás a todos sus rivales con una facilidad casi irreal. En ese momento, Balling dejó de ser simplemente un atleta de secundaria. Se convirtió en una sensación nacional. Los medios deportivos comenzaron a hablar de él como el futuro del sprint estadounidense. Las comparaciones no tardaron en aparecer. Algunos fanáticos se preguntaban si podría convertirse en la próxima gran estrella del atletismo en Estados Unidos, mientras que los reclutadores universitarios veían en él a uno de los talentos más prometedores de toda una generación. Pero con la fama llegó algo más, expectativas enormes. Cada carrera que corría comenzaba a ser analizada. Cada resultado era comparado con aquel momento viral. Y aunque Balling seguía ganando competencias y demostrando su talento, el público esperaba constantemente otra actuación espectacular que rompiera internet de nuevo. Finalmente, llegó el momento de dar el siguiente paso en su carrera deportiva. Después de terminar la secundaria, Balling decidió continuar su desarrollo en uno de los programas universitarios más competitivos del atletismo estadounidense, la University of Georgia. Allí comenzó oficialmente su carrera en el atletismo universitario dentro de la poderosa conferencia SEC, donde compiten algunos de los mejores atletas jóvenes del país. Sin embargo, su llegada a la universidad coincidió con uno de los momentos más caóticos del deporte moderno, la pandemia de COVID-19. Las temporadas se interrumpieron, las competencias se cancelaron y muchos atletas tuvieron que adaptarse a una realidad completamente nueva. Para un joven corredor que acababa de entrar en el sistema universitario, aquello representaba un desafío enorme. Aún así, Balling comenzó a mostrar señales de su enorme talento. Durante su temporada de debut consiguió logros importantes, incluyendo el título de Freshman of the Year en pista cubierta de la SEC en 2020, un reconocimiento reservado solo para los atletas novatos más destacados de toda la conferencia. Pero su éxito no se limitaba a la pista. En 2021, Balling recibió otro reconocimiento que demostró algo que muchos fanáticos no esperaban. Fue nombrado SEC Scholar Athlete of the Year, un premio que reconoce a los atletas que destacan tanto en el deporte como en el ámbito académico. Mientras entrenaba y competía al más alto nivel universitario, también estaba completando sus estudios en administración de empresas. Esto mostraba algo importante sobre su carácter. A diferencia de muchos jóvenes atletas que se enfocan únicamente en el deporte, Balling estaba construyendo una base sólida para su futuro dentro y fuera de la pista. Sin embargo, a pesar de todos estos logros, la narrativa pública sobre él seguía siendo complicada. Muchos aficionados todavía recordaban aquel vídeo viral de 2019. Y cada vez que Balling corría, algunos esperaban ver otra actuación que superara ese momento. Cuando eso no ocurría de manera constante, empezaron a surgir dudas. Algunos críticos comenzaron a preguntarse si aquel increíble tiempo de secundaria había sido simplemente un momento aislado. Otros se preguntaban si el peso de la fama temprana estaba afectando su desarrollo como atleta. Lo que la mayoría de las personas no veía era lo que ocurría detrás de escena. Mientras el público esperaba otra carrera viral, Balling estaba atravesando un proceso mucho más importante: convertirse en un atleta completo. Estaba aprendiendo a competir contra rivales más fuertes, a manejar la presión mediática y a construir una mentalidad capaz de resistir años de competencia al más alto nivel.
No era un proceso rápido. No era un proceso ruidoso. Pero era exactamente lo que necesitaba para preparar el siguiente capítulo de su carrera. Y mientras el mundo del atletismo seguía observando cada uno de sus movimientos, había otro aspecto de la vida de Matthew Balint que empezaba a generar curiosidad entre los aficionados: su fe y las convicciones personales que guiaban su camino. Con el paso del tiempo, mientras su carrera universitaria avanzaba, otra conversación empezó a aparecer con más frecuencia alrededor de Matthew Balint. No se trataba de sus tiempos ni de sus resultados en la pista, sino de algo mucho más personal: su fe. Durante años, muchos aficionados habían escuchado comentarios sobre sus creencias religiosas. Algunos lo mencionaban en redes sociales, otros lo discutían en foros de atletismo. La pregunta aparecía una y otra vez: ¿realmente era una parte importante de su vida o simplemente una imagen pública? A medida que Balint fue creciendo y madurando, decidió hablar de ello con más claridad. En varias entrevistas explicó que su fe cristiana siempre había sido una parte fundamental de quién era. No se trataba de algo que apareció después de hacerse famoso, sino de una convicción que había estado presente desde su infancia. Balint creció en Houston, Texas, dentro de una familia donde la fe y la disciplina eran valores centrales. Desde muy pequeño asistió a escuelas cristianas privadas, un entorno que influyó profundamente en su forma de ver el mundo. Allí no solo aprendía sobre educación académica y deporte, sino también sobre principios como la humildad, la gratitud y el trabajo constante. Ese tipo de educación marcó su carácter. A diferencia de muchos jóvenes atletas que buscan constantemente la atención mediática, Balint siempre ha mostrado una personalidad tranquila y reservada. Incluso cuando su nombre se volvió viral en Internet, nunca pareció obsesionado con la fama. Pero uno de los momentos más importantes en su camino personal ocurrió en 2022. Mientras aún competía en el equipo universitario de la University of Georgia, Balint tomó una decisión significativa: decidió bautizarse públicamente. Para él, ese momento no fue simplemente una ceremonia simbólica. En entrevistas explicó que representaba una forma de expresar abiertamente su fe y su compromiso espiritual. Era, en sus propias palabras, una manera de mostrar al mundo lo que ya formaba parte de su vida interior. Tomar una decisión así no siempre es fácil para un atleta joven que vive bajo la mirada constante del público. Los deportistas profesionales suelen ser analizados por cada palabra que dicen y cada acción que realizan. Sin embargo, Balint eligió compartir ese aspecto de su vida con naturalidad, sin convertirlo en un espectáculo ni en una estrategia de imagen. Quienes lo conocen de cerca aseguran que esa fe también juega un papel importante en la forma en que maneja la presión del deporte de alto nivel. Ser una promesa del atletismo estadounidense desde la adolescencia no es sencillo. Después de su famosa carrera viral de 2019, cada competencia parecía venir acompañada de expectativas gigantescas. Muchos atletas jóvenes se pierden en ese tipo de presión. Pero Balint ha explicado que su fe lo ayuda a mantener una perspectiva diferente. En lugar de centrarse únicamente en la fama o en la validación externa, intenta enfocarse en el proceso, en el trabajo diario y en mantener la humildad incluso cuando las cosas van bien. Según él mismo ha dicho, una de las lecciones más importantes que aprendió después de volverse viral fue entender que el éxito no debe cambiar quién eres. En varias ocasiones ha mencionado que ese momento de fama repentina le enseñó algo fundamental: mantener los pies en la tierra y dar crédito a algo más grande que uno mismo. Esa mentalidad también se refleja en su actitud dentro del deporte. Aunque muchos lo siguen viendo como el joven fenómeno que rompió Internet, Balint parece tener una visión mucho más profunda de su carrera. Para él, correr rápido no es el único objetivo. Es solo una parte de una historia mucho más grande que sigue escribiéndose carrera tras carrera. Y mientras continuaba desarrollándose como atleta y como persona, llegó un momento decisivo que sorprendió a muchos seguidores del atletismo, una decisión que cambiaría el rumbo de su carrera profesional. Mientras continuaba evolucionando tanto dentro como fuera de la pista, Matthew Balint se enfrentó a una decisión que muchos atletas jóvenes deben tomar tarde o temprano: seguir desarrollándose en el sistema universitario o dar el salto al atletismo profesional. Su etapa en la University of Georgia había sido sólida. Había demostrado que podía competir contra algunos de los mejores talentos jóvenes de Estados Unidos y, al mismo tiempo, mantener un alto nivel académico estudiando administración de empresas.
pero las expectativas que lo rodeaban desde 2019 seguían presentes. Cada temporada, muchos aficionados esperaban ver nuevamente aquella versión explosiva del joven que había corrido por debajo de los 10 segundos en secundaria. Sin embargo, el atletismo universitario es un entorno extremadamente competitivo. Los atletas se enfrentan a calendarios exigentes, rivales de altísimo nivel y una presión constante por mejorar. Para Balling, esos años fueron una etapa de aprendizaje. Tuvo victorias importantes, momentos destacados y también carreras difíciles que le enseñaron a adaptarse a un nivel mucho más alto de competencia. Pero mientras avanzaba en su carrera universitaria, empezó a sentir que estaba listo para dar el siguiente paso. Finalmente tomó una decisión que sorprendió a algunos seguidores del deporte. Decidió convertirse en atleta profesional antes de terminar toda su elegibilidad universitaria. Para muchos aficionados, la pregunta era inevitable: ¿por qué dar ese paso en ese momento? Balling explicó que la respuesta era simple. Quería dedicar toda su energía a perseguir su mayor objetivo: competir al máximo nivel internacional y luchar por un lugar en los grandes campeonatos del mundo. Convertirse en profesional le permitiría entrenar con mayor libertad, trabajar con entrenadores especializados y enfocarse completamente en el desarrollo de su rendimiento. En otras palabras, quería prepararse de la mejor manera posible para competir en el escenario más grande del atletismo. Ese tipo de decisiones nunca es fácil. El salto al profesionalismo implica riesgos, expectativas aún mayores y la responsabilidad de demostrar que se puede competir contra los mejores velocistas del planeta. Pero también abre nuevas oportunidades. A sus 24 años, Balling ya no es solo aquel adolescente viral que sorprendió al mundo con una carrera increíble. Ahora es un atleta que ha pasado por años de desarrollo, presión mediática, aprendizaje personal y crecimiento profesional. La historia que comenzó con un vídeo viral en 2019 hectáreas evolucionado hacia algo mucho más complejo. Ya no se trata únicamente de un tiempo espectacular en los 100 metros. Se trata de un atleta que ha tenido que aprender a manejar la fama temprana, a construir su identidad fuera de las redes sociales y a mantenerse fiel a los valores que lo han guiado desde el principio. En un deporte donde muchos talentos jóvenes desaparecen después de un momento de fama, Balling sigue trabajando para demostrar que su historia no fue un accidente ni un simple fenómeno viral. Su objetivo ahora es claro: convertir aquel momento de promesa en una carrera duradera dentro del atletismo internacional. El camino aún está en desarrollo. Las próximas temporadas serán claves para definir hasta dónde puede llegar. Pero una cosa es segura: la historia de Matthew Balling está lejos de terminar.